Pues bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a experimentar con algo nuevo, con algo... Sí sacaremos obviamente cosas personales y todo este rollo, pero creo que este episodio sí va en un rumbo completamente distinto a lo que hemos hecho hasta ahora. Ya hemos llorado un montón, entonces queremos darnos un break. Sí, definitivamente sí. Queremos darnos un break y queremos también probar a intentar probar con temas diferentes. Y no hacerlos llorar, porque me han dicho en episodios, lloré con ustedes, recordé con ustedes. Ese lloré con ustedes está bien bonito, que conectemos, pero tampoco los queremos hacer llorar todo el tiempo, también que se rían con nosotros. No queremos eso. Pero sí queremos recordarles que es bien importante para nosotras que se puedan suscribir, que activen la campanita, que nos vean en YouTube, que compartan. Que suscríbanse, sobre todo los que ya tienen tiempo. Los nuevos, pues primero nos van a querer escuchar para ver. Pero es que estaba viendo que más de la mitad de la audiencia que tenemos fija no está suscrita. Entonces, anímense a suscribir. Sobre todo los que nos están viendo, los que vienen nuevos, ahí aviéntense, escúchenos, ya nos dicen y ahí se unen con nosotros, pero sobre todo los que están como fijos, estaba checando que sí, más de la mitad no estaba suscrito. Entonces, anímense, o suscrita o suscrite. Les vamos a agradecer mucho, porque para nosotros, bueno, además de que obviamente nos va a iluminar el corazón, pues está bien padre. O sea, la verdad es que sí sentimos bien bonito porque esto es un podcast completamente independiente, autogestivo. Totalmente. Entonces, nadie nos patrocina. No estamos recibiendo un peso por esto, ¿no? Lo estamos haciendo también porque nos gusta crear, como ya lo habíamos dicho, pues un espacio en el que podamos ser y compartir sin juzgar. Entonces, pues bueno, para nosotros sería una bonita gratificación el que se suscriban, el que nos sigan en las redes sociales, nos comenten. Sobre todo eso, creo que me gustaría mucho poder escucharles y saber qué es lo que ustedes piensan, qué es lo que ustedes sienten, qué temas les gustaría también, ¿no? Que pudiéramos platicar. Entonces, háganlo, por favor. Por favor. Y después de este aviso parroquial que teníamos que echarnos, ahora sí, a lo que nos truje, chanchas. Y eso es, hoy vamos a platicar de la música. De cómo la música nos ha salvado en diferentes formas, nos ha acompañado. A mí me parece algo bien chido porque hace mucho tiempo que no conectaba como tal con la música. Y justo este episodio surgió después de asistir a un concierto, el cual me di cuenta que tenía muchos años sin acudir a un concierto y no que hubiera olvidado, pero sí, como que no tenía presente lo delicioso que es ir a escuchar música en vivo. O sea, después de la pandemia, ya lo hemos mencionado en otros episodios, pero personalmente, después de la pandemia, o cuando empezó la pandemia más bien, a mí me entró una crisis de yo no voy a salir de mi casa, yo voy a estar encerrada, la vida y el mundo me dan miedo y voy a estar en mi lugar seguro, ¿no? Y así he permanecido desde que empezó la pandemia. Poco a poco me han obligado y me he obligado a salir al mundo y hacer cosas y a convivir. A convivir. Con un piecito con miedo, ¿no? Exacto, sí, cañón. Sí, te imaginas así con el piecito de sí, no. Sí, la verdad es que, o sea, es muy real. Estar en un lugar con multitudes me cuesta, a la fecha me cuesta mucho trabajo. O sea, es complicado para mí porque, insisto, tuve el privilegio de poder estar en mi casa trabajando durante prácticamente 2 años y entonces no había necesidad de salir, ¿saben? O sea, como... ¿Por qué tengo que salir? Exacto, porque... Si todo me llega a mi casa, el súper, la comida. Exactamente. Y si de por sí siempre he sentido que tengo un poco de ansiedad social, con la pandemia pues se incrementó. Sí, porque antes de la pandemia estuvimos saliendo un montón. O sea, nos íbamos que de viaje, que a viajes cortos, que conciertos, que museos. Estuvimos saliendo un montón. O sea, como que nuestro instinto nos decía aprovechen. Porque después de la pandemia ya todo cambió. Exacto. Porque viajábamos más, salíamos más, íbamos más a un montón de lugares. Sí, hasta nos cuesta más trabajo ponernos de acuerdo para salir.
Sí, nos cuesta más trabajo ponernos de acuerdo, que creo que tiene que ver con la ansiedad social, pero también tiene que ver con el dinero. Entonces, son dos factores muy importantes para mí al menos, ¿no? Después de la pandemia, irónicamente fuimos independientes, porque antes de la pandemia no, pues, no teníamos otros gastos, ¿verdad? La pandemia nos permitió independizarnos y no lo hagan. Que se agradece, ¿no? Ese es el consejo que les doy. Si viven con sus papás, no los dejen. Mejor ahorrense la renta. Exacto. Pero bueno, me pasó algo muy curioso que compartí en mis redes sociales. Quienes me sigan tal vez pudieron verlo. Y para mí fue bien mágico, o sea, este reencuentro con la música en vivo, porque me reconectó también con una parte de mí que en verdad, pues sí, como que tenía súper guardadita, ya sabes, ahí en los recuerdos de tu corazón. Y después de ese concierto me recordé y reconecté con cosas de mi pasado. La verdad es que, o sea, sí se me salieron 2, 3 lagrimitas. Uno, porque para mí sí, bueno, pongo contexto. Fui al reencuentro de una banda que hace ya bastante tiempo se había separado, Austin TV, que es una banda independiente que a mí me gustaba muchísimo de adolescente, iba a decir de morra, pero no estaba tan morra, ya está. No, ni siquiera ya estaba adulta. Ya estaba adulta. Adulta joven. Adulta resurgiendo del capullo. Exacto, ya era una adulta joven. Y era una banda que me gustaba mucho. Cuando se separaron, pues fue como de, chale, pero bueno, ¿no? Está bien. También justo cuando ellos se separaron, yo estaba en un momento de mi vida muy específico en el que empezaba yo con esta... Pues sí, con esta tristeza en mi ser y en mi alma, ¿no? Pero cuando me enteré que esta banda regresaba y que iban a estar en el... No voy a decir la marca, pero en un lugar de conciertos aquí. En la CDMX. En la CDMX, exacto. Me puse súper feliz y me pasó algo bien curioso. Que el día del concierto, hablando de esta ansiedad social que tengo, el día del concierto, desde un día antes, ya estaba yo pensando así de... ¿Y si no voy? No manches. Te lo juro. Y al día siguiente, en la mañana, que era el sábado, porque el sábado era el concierto, igual, me pasó exactamente lo mismo, ¿no? O sea, estaba así como de... ¿Y si no voy? ¿Y si mejor me quedo aquí en mi casa con mi perra? Para que se den cuenta mi nivel de ansiedad social. O sea, ¿ustedes creen que es broma? No es broma. No está tan divertido. Sí. Y total que dije, a ver, fluye, no mames, ya pagaste, o sea, pues ve a tu concierto. Total que fluí, justo antes de que me fuera, estaba yo como haciendo tiempo y estaba sentada viendo la tele con Ramona y estábamos acurrucadas tan rico que yo dije, esta me está dando el pretexto perfecto para no moverme de aquí, ¿no? Si eres capaz. Sí, eres capaz. Dije, ay, pues total, o sea, sí fue una lana, pero tampoco fue tanto, ¿no? O sea, no es el Corona Capital donde pagas una millonada, ¿no? Total que tomé valor y dije, órale, ya, ¿no? Ve. Fui, estaba muy nerviosa porque no sabía en verdad cómo iba a ser, pues sí, el volver a estar entre una multitud y pues en un lugar cerrado. Creí que podía ser complicado, pero la verdad es que una vez que esta banda salió a tocar, todo eso, o sea, todas esas bola de cosas que estaba haciéndome en mi cabeza se fueron, ¿no? Y fue bien mágico para mí, solté mucho la lagrimita, pero también fue bien mágico porque me recordó justo ese momento de mi vida y me puse a recordar un montón de conciertos a los que yo iba. Y lo divertido que es ir a escuchar música en vivo, pero no solamente lo divertido, sino personalmente lo mágico que es ir a escuchar música en vivo. No les puedo decir específicamente cantar porque Austin TV no canta, pero también cantar en vivo. Uh-huh. Y dije, wow, esto es algo que tengo que seguir haciendo, ¿no? O sea, porque además es que no solamente, o sea, como que no solamente recordé esos conciertos masivos a los que iba mucho, el Vive Latino, conciertos en foros mucho más grandes, ¿no? Y aparte tú eras
pues sí, o sea, tú eras locutora de radio y aparte te estabas súper mezclada con la música, porque así yo te conocí. O sea, tú estabas con bandas independientes, así te conocí. Bueno, ya ahorita voy a contar mi experiencia, pero yo, cuando yo te vi, algo que me gustó mucho era, me empezaste a invitar a la Alicia, o sea, me empezabas a invitar a tus toques. Ya creo que la última rachita en la que estuviste. Pero dije, qué padre. Entonces, para mí estaba súper mezclada en la música y de repente ver este desconecte, yo creo que ahorita el reencontrarte para ti sí fue bien fuerte, ¿no? Fue súper fuerte porque justo eso, o sea, me puse a recordar conciertos en estos lugares pequeños a los que yo iba, como el Foro Alicia, que ya no existe lamentablemente. ¿No? El Séptimo Piso, etcétera, etcétera. Un montón de lugares pequeños en la Ciudad de México donde las bandas independientes justo, o sea, muchas bandas independientes tocaban en esos lugares. Y los organizaba, señoras y señores. Ella organizaba. Y de repente, ¡pum! Y de repente me fui. Y también recordé por qué me fui. Y eso es culpa de ustedes, músicos. O sea, es broma, pero no es broma, ya sabes. Pero qué chido es esa experiencia y esa... me considero una persona que toda su vida le ha gustado las manifestaciones artísticas. O sea, a todos niveles, ¿no? Porque me parece que es la expresión humana más honesta. Y a través de la cual puedes comunicar un montón de cosas y tienes un montón de herramientas para poder comunicar lo que quieres, ¿no? Ya sea a través de la pintura, a través de la música, a través del baile, o sea, de un montón y un sinfín de manifestaciones artísticas. Eso me parece bien chido y creo que al final es lo que nos mantiene en un mundo tan caótico, nos mantiene la humanidad poca o mucha que sigamos teniendo, ¿no? Pero pues lo vemos, ¿no? O sea, como todas estas expresiones artísticas, sobre todo que vienen después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como toda esta parte de cultural y contracultural que viene después del dolor y después de un montón de cosas y cómo se canalizan de otras maneras y vienen expresiones artísticas tan hermosas que también te das cuenta de cómo puede ser un refugio, ¿no? O sea, ha sido para esas personas, pero también cuando uno está en momentos como de guerra personal y cómo la música y justo el arte te rescata. Y es como me parece a mí liberador. Sí, claro. Súper liberador esa parte. ¿Tú recuerdas? O sea, porque digo, yo creo que todos desde muy pequeños escuchamos música, no porque nosotros la pusiéramos, sino porque la escuchabas de tus papás o de tu familia, etcétera. Pero me puse a pensar y me gustaría que me compartieras, que nos compartieras. ¿Tú recuerdas la primera vez que tú, Tania, por sí sola dijo, quiero el cassette, porque existían cassettes? Somos de la época del cassette. Exacto. Quiero el cassette de esta banda y lo ponías, o a lo mejor no era que te lo compraran, pero sabes, ya sabías que alguien de tu familia a lo mejor lo tenía y te gustaba tanto que tú solita ibas a tu estéreo a poner el cassette y darle play. Sí, bueno, es que para mí la música ha estado desde que tengo uso de razón. Primero, cuando estaba muy chiquita, pues yo vivíamos en la casa de mi abuela paterna, uh-huh. Y yo me acuerdo que tenía un tío que ponía mucho música urbana, o sea, como el Tri, como el Aragán, y entonces ni siquiera, o sea, la escuchaba porque me la ponían, pero la disfrutaba, o sea, yo bien chiquita y cantando, ¿no? Uh-huh. Y luego mi papá, me acuerdo mucho que a veces me ponía Pink Floyd, tan chiquita, o sea, y era como porque tenía a mi papá como súper más rockero y mi mamá súper fresa, pero al final como que ambos me hicieron crecer como con mucha riqueza como musical, ¿no? Porque cada uno ponía como sus cosas, entonces yo era muy chiquita y lo disfrutaba, o sea, yo no entendía mucho, solo sabía que me gustaba, pero la primera vez que ya decidí comprarme un cassette, que respondiendo a tu pregunta, fue Gloria Trevi. ¡Qué chido! O sea, a mí me encantaba ver, mi yo revolucionaria yo creo que estuvo siempre, porque en las normas sociales nunca me gustaban y me encantaba que Gloria Trevi aparecía con sus medias rotas, el cabello así, todo eso, y que se tiraba al piso. Yo era de las que me tiraba al piso de chiquita y la verdad es que la música siempre la agarré como un gran refugio para mí. O sea, yo me acuerdo con mis primas, eso que tú también me has comentado muchas veces de que se ponían coreografías o que nos tirábamos al piso. Para mí era hermoso. O sea, para mí la música, cantarla y sentirla y bailarla, y nunca me importó
como que veían. O sea, yo escucho música y desde niña nunca me preocupó en que me dijeran que estaba loca porque me estaba tirando al piso. O porque o sea, yo pongo música, pum, como que me conecto con la música y empiezo a bailar, aunque esté sola. O sea, es algo que a mí me ha sido muy bonito. Y Gloria Trevi sí fue la primera que me hizo comprar un cassette, pedirlo y ponerlo, ¿no? No me acordaba de Gloria Trevi, sí es cierto. Yo también bailaba con mis primos el pelo suelto y cortaba mis medias para que tuvieran hoyos. Y no, o sea, no recuerdo que haya pedido que me compraran el cassette. Supongo que lo tenían porque seguramente... Bueno, recuerdo que mi prima sí lo tenía, pero en casa me imagino que mis papás lo tenían y por eso... O sea, como que también lo escuchaba. Pues fíjate que a mí sí, o sea, mi papá sí como que en ese sentido mi papá, y siempre conecté más con mi papá por la parte de la música, porque él nunca, o sea, si yo le decía que me gustaba algo, yo ya tenía el cassette. O sea, y aparte como crecí con muchos aparatos, pero mi papá es técnico en electrónica, entonces siempre se la pasaba arreglando estéreos, aparatos. Sí. Entonces nosotros teníamos a veces equipos de sonido súper wow, por mi papá, también lo que mi papá se dedicaba. Entonces siempre tuve cassettes todo el tiempo. Después ya fueron CDs, pero mi papá sí me hizo como, mi papá, mi mamá, sí siento que era más mi papá, como que todo el tiempo me daba, si le pedía algo, sí me lo daba, y en cuestión de música, y la verdad es que eso sí se lo debo de agradecer muchísimo, y hasta, o sea, creo que siempre las conversaciones que tuve con mi papá fue más hacia la música y hacia los conciertos en los que él iba, porque él sí se aventó, digo, no sé tu papá, pero mi papá sí se aventaba se fue a ver a Freddie Mercury cuando estuvo acá en Puebla. Chido. O sea, mi papá sí era de aventarse e irse a este tipo de conciertos, y la verdad es que sí me encantaba que me contara sus anécdotas, porque ese día también tuvieron que salir corriendo de ahí, no me acuerdo por qué, y se tuvieron que esconder en una iglesia, y entonces ahí conoció justo a la familia de mi mamá, a mis tíos, ¿no? Entonces como que incluso hasta por ahí se conoció a mi mamá. O sea, como que la música empezó a unir mi historia, siento que desde el principio, ¿no? Sobre todo entonces yo toda la historia me la he contado con música por todo eso que mi papá me contaba. Sí, ya. Bien bonito. Es que, ¿sabes qué? No, a mis papás les gusta mucho la música, pero a mi mamá le encanta la música, sobre todo, sí para cantar, pero más para bailar, ¿no? O sea, mi mamá trae la música en el cuerpo. Y mi papá le gusta la música, pero él no era... O sea, como que tu papá era súper rockero y mi papá no. Mi papá era más como, ya sabes, por ejemplo, así, mi papá ama a Rafael, ¿no? Okay. O sea, como ese tipo de música, ¿sabes? Era como lo que más escuchaban. Recuerdo que a mi mamá le gustaba mucho el Tri. Y a mí me gustaban, o sea, pues sí, como que me llamaba mucho la atención las rolas, sobre todo como el tono de voz que tiene Alex Lora, ¿no? Sí, súper precoz, a mí también me encantaba. Sí, yo decía, órale, está curioso este asunto, ¿no? Pero yo recuerdo los primeros grupos que a mí me empezó a gustar, así que yo iba a poner mi cassette al estéreo, era, bueno, de chiquilla Onda Vaselina. Ok, sí, también me gustó. Me encantaba la Onda Vaselina cuando ellos eran morros, sí, no sí. Ya grandes, sino cuando ellos eran morros. Esos eran los primeros, y obviamente me encantaba bailar y poner mis coreografías con mi prima, ¿no? Sobre todo con mi prima. Pero ya un poquito más grandecita, el primer cassette que tenía mi hermana, pero que yo iba así al estéreo a ponerlo, era Cabá. Ok. O sea, creo que fue el primer grupo del que realmente fui fan. O sea, sí, realmente como fan, porque escuchaba a Gloria Trevi, te gustaba, bueno, me gustaba, ¿no? Nos tendríamos que ir al 90 Pop Tours a escuchar nuestra adolescencia. Tengo muchas ganas de ir al 90 Pop Tours. Podemos ir, aquí quedamos. Nunca he ido, y sí tengo muchas ganas de ir porque me recuerda, pues sí, ahí sí era niña todavía, la neta, o sea, cuando estaba en la calle de las Sirenas, yo sí estaba morrilla, me encantaba... Sí. Era como quinto o sexto de primaria que nosotras estábamos, bueno, yo me acuerdo porque somos de la misma edad. O sea, era más o menos en esa fecha que estaba Cava. Sí. Y Fey. Sí. Y Timbiriche, el reencuentro. Ay, bueno, Timbiriche también siempre me ha gustado un chorro, la neta. O sea, de pronto no lo escucho, pero en mis hermanas, por ejemplo, en ese
momento, una de ellas sobre todo, escuchaba mucho Mecano. Ay, también. Y me encanta Mecano, o sea, me parece Nada una de las tiene mejores, sí, o sea, me parece una de las mejores bandas españolas, Sí. o sea, Ana Torroja, por favor, ¿no? Sí, I love you. I love you, Exacto, Natalia. sí. Que aparte a mí, estas mujeres de personalidades diferentes me llaman mucho la atención. Digo, ahorita iré contando como otros Sí, grupos sí, que me sí. gustaron, pero por ejemplo Federica de Cabá, o sea, me encantaba pues su personalidad. Y de Ana Torroja también. O sea, como que no eran mujeres de estas que eran como súper femeninas o súper así, como eran como muy peculiares Sí. y su peculiaridad me encantaba, Sí. ¿sabes? Después con Federica me puse celosa porque un chico que me gustaba decía, yo estaba era una niña, me decía, es que me gustaba, o sea, no me gusta Cabá, lo único que me gusta de Cabá es Federica y ya miraba yo a Federica así como, A mí de caballo siempre fui súper fan de La Josa. O sea, yo Ay. jugaba a ser La Josa. Me encantaba. Yo decía, qué mujer tan auténtica. Sí, Era muy chiquilla, pero reconocía, o sea, me encantaba su tono de voz, ¿no? Estas notas tan altas que alcanza. O sea, era como, para mí era como, sí, La Josa es la más rebelde, ¿no? Así de, no, tanto que pues ahorita en el 90s creo que ni está con ellos porque ya tiene su lío aparte, porque Exacto. la verdad le ha ido muy bien. Ujú. Exacto. Y la neta es la que tiene la mejor voz. Sí. Pero, hola, Cabá. Una disculpita, pero Nos sí. está viendo Cabá, pero hola, Cabá. Con Ana Torroja creo que con Ana Torroja, o sea, más que verla en ese momento, ¿no? Ahora sí, ya la veo diferente, pero en ese momento, más que verla como veía a la mejor a La Josa, me causaba como mucha curiosidad, ¿sabes? Sí. O sea, como una mujer que no lograba descifrar, porque no era nada de lo que yo estaba como acostumbrada a ver. Pero es que justo eso era lo que me llamó atención porque me parecía muy interesante. O sea, me parecía una mujer Exacto. interesante. Sí, sí, Entonces sí. es lo que me hacía como decir, wow, ¿no? O sea, wow, qué mujer. Y qué voz. Exacto. Aparte sus letras, por más que a lo mejor cuando eres niña no lo captas, pero sí sentía la diferencia. Sí. Otra de las mujeres, ahorita que estamos hablando de eso, otra de las mujeres que recuerdo, o sea, hay dos mujeres que recuerdo que me llamaban un chorro la atención estando yo más joven. A lo mejor ya no era una niña, pero sí estaba yo más joven. Era Shakira. Shakira, así. que Cuando mis tenía el cabello hermanos- negro. Sí. Cuando O sea, era rockera, Ay, sí, también me encantaba en esa época. mis hermanos la escuchaban mucho. El Unplug, también Sí. donde sale pelirroja. Ay. Y sobre todo, o sea, pies descalzos y, o sea, en esa época me llamaba mucho la atención, pero otra era Julieta Venegas. Ay, sí. Sí. Yo decía, órale, ¿qué onda? Cuando estaba en el grupo, Cuando estaba con las de Tijuana, sí. O sea, Sí. su personalidad. Y aún hasta la fecha después, No, aunque se comercializó. Y aún después de solista, todavía no era popera, era rockera. O sea, ya no estaba con Tijuana, no, pero ya estaba ella, empezaba a estar como de solista. Yo decía, órale, qué Mujer. Qué mujer tan. O sea, me daba mucha curiosidad, ¿sabes? Para mí era como si viera una Morticia rockera, así. Pues yo como, o sea, sí, como que sí, pues fue mucho por Julieta Venegas, este tipo de mujer. Yo a mí, en la adolescencia yo te decía que a mí me encantaba estar vestida de negro. Me encantaba Ajá. ese aro de misterio, ese tipo de mujeres, las amaba. Entonces para mí o sea, casi toda la adolescencia, aparte de mi adultez, tuve el cabello negro. Pasé por todos los negros, cortos, largos. Cuando me conociste así, lo tuve un buen rato súper largo porque Sí, me encantaba sí, este estilo sí, Morticia de estas mujeres. Porque justo esas me era mucha inspiración en este tipo de mujeres y en este tipo O de sea, música. no tienen ni idea el trabajo que le costó cortarse el cabello a Tania. No tienen ni idea. Fui rubia por accidente junto con ella. También cuando fui rubia por accidente, la verdad. Esa fue la mera verdad. Pero sí, era algo, pero justamente porque me encantaban esas personalidades que no eran comunes, ¿sabes? Sí. O sea, me gustó y me doy cuenta que era algo como desde chiquita. Por eso me gustaba mucho Gloria Trevi, que por más que era comercial, era lo que yo... Alejandra Guzmán también me encantaba. Ah, ya. O sea, todavía no me definía, todavía no escuchaba como tanta música, pero lo que era... Sí, hasta me pedía que me cortaran el cabello. ¿Te acuerdas que esta Sí, lo traía mujer lo traía cortito. cortita? Yo Sí. pedía que me lo cortaran así. Bueno, yo ya les conté que a mí ni de pedo mi mamá me dejaba cortarme el cabello chiquito, ¿no? Pero... Gracias, mamá y papá, por dejarme expresar desde chiquita y traer el pelo suelto. Bueno, alguna vez sí, el otro día subí una foto de cuando yo tenía el cabello chiquillo, pero fue un logro conseguido. Sí, porque aparte, o sea, sí, porque sí te... No, yo les he dicho también, o sea, no, también a mí me tienen así.
Pero pues sí, fue justo por ese tipo de personalidades que me empecé a agarrar incluso este estilo para vestir y para peinarme mucho el punk, el post-punk. O sea, hay como que obviamente ya en la parte de la adolescencia ya me estoy saltando una parte, pero pues sí, de venir de la onda Vaselina, de Cabá, de Fey, de todo eso. Tenía uno de mis primos que siempre le decía, a mi primo Fer fue una influencia para mí muy fuerte porque pues obviamente él me decía, Tania, te voy a enseñar a escuchar otro tipo de música. Y me daba cassettes. Y ahí fue que ya me empezó a meter otro tipo. Yo ya estaba más grande, yo creo que ya tenía yo como unos 15, 14 años. Y ya me dio, por primera vez escuché a Placebo, a Portishead, a Radiohead, YouTube. Creo que también me pasó en su momento, que después ya no hicimos tanto caso a YouTube. Pero fue como, cuando descubrí eso fue... O sea, fue como... Yo dije, a ver, vamos a ver. Cuando lo escuché fue... O sea, ¿sabes? Como que mi oído fue así... Wow, ¿qué está pasando con este tipo de música? O sea... Wow, me explotó la cabeza en ese primer cassette que él me dio, porque fue un salto de cosas bien diferentes, ¿no? Sí, justo ahorita que mencionas eso, recordaba, y digo, todavía existe, pero recordaba como toda esa pretensión que existe a través de la música. Yo fui una niña y una adolescente, como muchísimas, que enloquecía por los Backstreet Boys y sí, por eso también. y me encantaban las boy bands, ¿no? O sea, sobre todo las boy bands. En ese momento, claro que estaba Britney Spears, Christina Aguilera. Christina Aguilera me gustaba mucho porque me encantaba igual su tono de voz. O sea, yo decía, qué mujer tan impresionante. O sea, wow, ¿cómo puede alcanzar esos tonos? No, eso a mí y de México a mí me gustaba Mercurio. O sea, me encantaba Mercurio. Tenía una vecinita que igual después ya ni fuimos tan amigas, pero sí me acuerdo mucho que a ella le encantaba Mercurio. Me encantaba escuchar y me encantaba porque ella también era súper popera y conectábamos mucho por eso, porque justo tenía mis primos y mis primas que sí poníamos, pero también con mi vecinita nos poníamos a hacer coreografías justo con las boy band. Sí, me encantaba. O sea, yo recuerdo que yo veía o sea, el pop en ese momento me encantaba. Yo veía, o sea, yo me echaba el Teletón por ver los musicales. Sí, claro, ¿no? sí, cierto. O sea, porque estaban ahí la crema innata de la música en México y entonces te aventabas a caballo, y entonces estaba Onda Vaselina y Linda, que ya muchos ni se acuerdan de Linda, Litzy, las jeans, o sea... me pongo mis sí, o sea, sí. ¿no? Y después cuando le entré al rock fue porque justo mis hermanas para ese entonces también ya escuchaban... Una de mis hermanas era súper fan de Caifanes, o sea... cañón. Yo crecí aprendiéndome las canciones de Caifanes, no tanto porque a mí me gustaran, muchos años después le valoré esa música, pero una de ellas, o sea, en verdad rayó un disco de tanto que lo repetía. O sea, ya rayar un disco es una cosa muy heavy, ¿no? Entonces, escuchaba mucho Caifanes, otra de mis hermanas le encantaba Guns N' Roses, ¿no? Wow. Escuchaba Metallica, Pearl Jam, Nirvana, ya... O sea, le empezaste a entrar al rock ya más por tus hermanos. Exacto. Ya empecé a entrar más tarde al rock. Pero yo le decía a mi hermana chiquita, es la ventaja, porque Silvia creció escuchando este tipo de música que yo descubrí mucho más adolescente. Ella creció con eso y hoy por hoy le encanta, pero es algo que ya sabe, que le digo, yo no crecí escuchando, o sea, sí por mi papá, pero también muchas cosas que volví a rescatar fue como ya más grande y justamente ella empezó a crecer ya con esto. Y yo digo, ¿cómo las hermanas más pequeñas empiezan a absorber lo de las hermanas más grandes? Sí. ¿No? Como los contextos son bien diferentes. Porque además yo me acuerdo, no sé si tú lo recuerdas, pero cuando estaba justo en NSYNC, Backstreet Boys, en su pleno apogeo, que fue finales de los 90s, había una clara guerra declarada entre el rock y el pop, al menos era una campaña muy fuerte por parte de MTV, ¿no? Que era el canal de música que... En donde es que antes no había YouTube. Ahí nos sentábamos a esperar el video que nos gustaba. Exacto. En MTV. Sí. O en los top 10 de la televisión abierta. No, y aparte en MTV había top 10. También.
Entonces todos los días sacaban el top 10 de Y ahí tenías las a una rolas. esperando a que saliera lo que a uno le gusta. Exacto. Y veías esta mezcla, ¿no? O sea, esta mezcla en la que estaban Backstreet Boys, NSYNC, Limp Bizkit, Korn, ay, se me fue Linkin Park, un montón de Offsprings, o sea, un montón de bandas así cañón, pero había, o sea, había una guerra declarada entre el pop y el rock. O sea, me acuerdo, ahora que lo pienso y digo, ay, cuánta agresividad. Pero, ¿te acuerdas de Celebrity Deathmatch? Sí. ¡Qué cosa tan heavy! Donde ponían a luchar no solamente a bandas de pop contra rock, sino entre mismo rock y mismo pop Y era algo que se trasladaba para la gente de afuera, porque yo me acuerdo, o sea, obviamente yo era súper popera. Cuando empieza a entrar mi primo a empezarme a meter otro tipo de música, a él también le gustaba el pop, o sea, es la verdad. Ajá. Porque él también tenía su disco de Fe y de Cava. O sea, muy bien hecho, rockero y todo, primo. pero lo tenía. Sí, Muy lo bien tenía. hecho, Y, o sea, sí. Pero él ya me empezó, pero también era como, o sea, sí me gusta, pero como que daba, empecé como que empezábamos a esconder nuestro lado popero, porque sea así Claro, de, porque te daba pena. o sea, no, o sea, yo, imagínate, yo toda de Sí, negro claro. aquí, súper poser, ¿cómo voy a estar así como que de repente sacar Britney Spears? Digo, sí lo hacía, ¿no? Pero sí era como que trataba de mantenerlo lo más oculto posible. Ajá. Así de, ay, no, es que son mis hermanas las que lo ponen y yo cantando Britney. Y tú bailando, give me baby One more time. No, Ok. sí, pero sí era como que aunque me gustaba, ya, sí, tenía como 15, 16, como que ya lo desacreditaba, como que decía, Ya, ay, no. ya. Es- Sí. O sea, como que, o sea, sí me gusta, pero Sí, no te por daba eso. pena, Pero ya ¿no? tengo que ver feo a la gente que le gusta el pop y era esconder mi lado popero, ¿no? Que sí lo tengo, o sea, ambos creo que son súper influencias del pop, como el rock, o sea, son influencias que tengo muy fuertes a la par, Sí, ¿eh? a mí me encantan. Antes, justo, o sea, como a ti me da mucha pena decir que me había gustado NSYNC o Backstreet Boys, ¿no? Hace 10 años o más, ¿no? Y que me sé las canciones. Por supuesto que sí, pero ¿sabes qué? Ahorita que mencionaste esto, dime un grupo o cantante Ujú. que genuinamente digas, qué pena me gustaba. Híjole, Yo tengo 2. que qué pena me Y me da gustaba. mucha vergüenza, pero ajá. Que sí te gustaba, o sea, a lo mejor no era súper fan, o sí, pero que te gustaba. En algún así momento cañón. llegué a pensar que Marco Antonio Solís me daba pena. O sea, Ay, no, pero pero en Buki no da el pena, Buki sí güey. me llegó a dar pena. A No, ver. pero ahorita, en este momento de tu vida, ya que dices, ya que estás más madura, que ya sabes que pues no tiene, o sea, que te gusta el pop y te gusta el rock, está Sí, chido, no tiene ambas. nada de malo, ¿no? Pero que digas, puta, esta banda o este músico sí me gustaba, sí fui a un concierto, o sea, sí pagué por ir a un concierto. Y chale, qué pena. Bueno, a lo mejor más chiquita que me gustaba Pablito Ruiz. Ay, Pablito. Me gustaba, no, pero me gustaba la música de Pablito Ruiz y mi primer amor fue Pablito Ruiz. El de muchas. Ese, Claro. Esa fue porque eso, o sea, ahorita me da, como que me he hecho más desvergonzada. O sea, como que me cuesta trabajo la pregunta porque como que últimamente ya no, como que ya me hice desvergonzada, ¿no? En su momento, si yo te hubiera dicho me gusta Pablito Ruiz, hubiera dicho, no lo puedo decir, o sea, no, ni aunque me paguen, ¿no? Ahorita, no sé si es ya que me hice muy desvergonzada. ¿El reggaetón? ¿Me gusta el reggaetón? No sé si eso cuente como vergüenza, ¿no? O sea, que literal A mí no me sí. da vergüenza. O sea, que por eso digo, o sea, porque teóricamente si escuchas, te quieres ir al Corona Capital, por ejemplo, que me está doliendo no haber ido y escuchar a este tipo de bandas, y de repente que digas, pero también me iría a aventar un gran reggaetón. Claro. En otros momentos hubiera sido así de... Porque cuando recién empecé el reggaetón, aunque sí se sentía el... Era, no, aguántate. Sí. No, o sea, tienes que mirar feo. Gobiérnate. O sea, ¿cómo? O sea, qué horror, ¿no? Y ya después te digo, o sea, como que ya me volví a hacer, como que me empecé a hacer ya más ya hoy por hoy ya no tengo vergüenza, la verdad. Entonces no sé si eso me lleve a No, yo creo que no. eso no aplica. O sea, Ok, que a ver. genuinamente hoy te dé vergüenza. Yo te voy a decir, y ya se me vino a la aquí mente. tenemos que traer castigos. Si no me dices lo que estoy buscando, Exacto. castigo. Shot. Ah, no. ¿Verdad, Oshot? Quiero empezar. Ya. Quiero pedir quiero pedir apoyo para poder entrarle a Shot. Yo te voy a decir, un músico
y una banda por las que pagué. De uno fui súper fan, el otro creo que fue un gusto más como adquirido por parte de mis hermanas, pero uno sí fue así súper, o sea, fan. De hueso o sea, colorado. no me eché un concierto. Yo creo que fui como a 4 o 5 conciertos de esa banda. Así Tuvo que- pagué, fui, me compraba sus discos. Tengo mucha pena de que un día alguien me diga que esos güeyes sacaron un documental y me vieron cantando a todo pulmón. Dios, ¿de quién está hablando? No me lo imagino. A Y ver. esa banda es Panda. ¿No te gusta? Panda. Yo era muy fan de Panda. Y hoy me da mucha pena, la verdad. O sea, hoy sí digo, chale. Panda. Fíjate que nunca les puse mucha atención. O sea, nunca, no puedo decirte que te puedo seguir la línea porque sí, o sea, obviamente la ubico, pero así que digas, híjole, cómo me sé canciones de Panda o que los haya seguido, pues no. Ahí sí te va a fallar. Bueno, esa es Mi la ignorancia banda. hace que no. Esa es la banda. El músico, creo que solo fue un concierto de él. Te digo, y sí escuchaba sus rolas un montón, pero que yo digo, chale. Ahora voy a escuchar a Panda a ver. Todos cometemos errores en esta vida, es Ricardo Arjona. Ah, sí. Lo había bloqueado. Sí, por dos. Sí, también, sí, cierto. Y lloré con canciones de Ricardo Arjona, que eso es más vergonzoso. Sí lloré, pero que es más sí, vergonzoso ya. llorar con canciones de Ricardo. Sí. Y hay otra banda que no es que yo fuera fan, mis hermanos la escuchaban un buen, pero que me caga saberme un chorro de canciones, pero pues yo me las sé porque así como crecí escuchando Caifanes, así crecí Me escuchando acabo de esa acordar de banda, algo, pero y te es termino. Maná. Sí, no, yo voy a decir a alguien, o sea, es que Maná sí me sé algunas, porque pues en su momento pues eran como un hit. Yo me sé un chorro de las, o sea, hablando 90s y tal vez algunas de los 2000s, 80s, 90s, 2000s, me sé, yo creo que casi todas. O sea, Sí, yo también me las sé. a mis veintitantos, yo creo como 25, 26 años, en una ocasión, ya no, o sea, ya no me gustaba Maná. Repito, nunca fue que me gustara así de, pero sí lo escuchaba. Y a mis 25 me recuerdo en una peda con el ex de una amiga, o sea, muy borrachos en un antro, Cantando Maná. cantando. Ay, se me fue el nombre, la tenía aquí. Ay, algo del bar. ¿Clavado en un bar? Clavado en un Esa bar. canción me la dedicaron a mí. Ni me gustaba el muchacho, pero me acuerdo que una vez así me fue así de... Ya fue, o sea, no me gustaba. Y luego me dice, te dedico Clavado en un bar. Ahí, porque yo ya estaba en mi época mamona, fue así de... Qué pinche oso. Está borracho y diciéndome que me dedica Clavado en un bar de Maná. Como ya estaba en mi época mamona... Pues yo me recuerdo, o sea, cada vez que escucho esa canción me remonta a ese momento, yo cantando así, abrazados, el ex de mi amiga y yo, así, Pero porque ¿sí éramos te da amigos. vergüenza? No, también dices, bueno, ya te quedas como con el momento de que Maná, dices. de Maná no es que me dé vergüenza, es que me caga saberme las canciones. O sea, Ok. porque las escucho y las empiezo a cantar, ¿no? Y es como, Aquí ya me... O sea, y es como de... ¿Y sabes qué es lo peor? Se me quedan todo el pinche día. Todo el día las traigo así de... ¡Uy, maldita sea! Entonces, me caga. No es que me dé pena. Me caga saberme tantas canciones de Maná. O sea, yo creo que sí me sé unas 20 canciones de Maná. No, ahí estamos igual. A mí alguien que me... Sí, ahí me acordé de algo. A ver. Puede que me vayan a odiar Chisme. muchas mexicanas, porque siempre dicen que no hay mexicana que no le guste, pero lo odio y lo detesto y me sé sus canciones y a veces hay algunas que me gustan. Luis Miguel. Me caga Luis Miguel. Me cagas, Luis Miguel. Sé que nunca me vas a escuchar, pero me cagas. A mí no me gusta No Luis Miguel. puedo. O sea, luego me decían, es guapísimo yo. Pero cuando era más joven y yo. A mí, o sea, físicamente, o sea, ni nada, o sea, y mi mamá le encantaban. O sea, mi grado de odio fue tanto que mi mamá lo ponía tanto que le rompí sus CDs. Mamá, te debo un concierto de Luis Miguel. ¿Estás segura de lo que le estás diciendo a tu mamá? Ay, sí tendría que decir porque sí me siento muy mal. O sea, yo se lo he dicho hasta la fecha. O sea, y justamente esta vez vino y no me acuerdo ya... Ay, no me acuerdo qué pasó, pero bueno. Yo le dije, mamá, si quieres, yo te debo eso. Porque a ella le encantaba Luis Miguel. O júntale, hermana, porque Luis es caro. El precio de ser una niña que se hartó de Luis Miguel y le rompió los discos originales a su mamá de Luis Miguel. Lo odiaba, así. Pero ¿por qué lo odiabas? O sea, ¿recuerdas
¿Por qué lo odiabas? Aquí va la hija tóxica. Ok. A mi mamá le encantaba Luis Miguel. Ok. Entonces siempre decía que era su novio y que lo amaba. Yo era una niña muy celosa, o sea, yo fui una hija muy tóxica. Y yo, no, ¿por qué te gusta Luis Miguel? No, y además está bien feo. O sea, como que le agarré tirria desde chiquita. Inmadurez. Mucha inmadurez, pero hoy por, no sé, como que hoy por hoy, o sea, como que puede que no haya hecho nada, pero sigo como con ese sentimiento de rechazo hacia Luis Miguel. O sea, no me gusta Sí, Luis sí, Miguel. sí. Todo el mundo, mis hermanas estaban aventando la serie, mi mamá se aventaba la serie y yo. No, yo tampoco, ¿eh? Ese era de, fui no, fan de no Luis Miguel. soporto a Luis Miguel. ¿Sabes qué me caía mal de Luis Miguel? Que como que su actitud mamona. O sea, decía, güey, o sea, y andaba ahí tirando rostro y le decían que qué chulo, que qué hermoso, que qué personalidad. Y yo, Entonces, sí, Luis, y me da pena saber, porque obviamente por mi mamá, que lo escuchaba todo el tiempo, pues muchas canciones me las sé, entonces me puedo cachar que Luis Miguel esté de fondo y que yo esté cantando. Y que a veces sienta como que lo estoy disfrutando. Entonces, o sea, cuando reacciones, y empieza a salir ese rencor. Cosas que hablan en terapia. No, la verdad, yo tampoco nunca fui fan de Luis Miguel. A mis papás les gusta mucho, sobre todo a mi papá le gusta mucho Luis Miguel. Yo no. Tampoco vi la serie. La gente me juzga cuando les digo que no me gusta Luis Miguel. No me importa. No me importa. Pero sí, no, yo tampoco, ¿eh? Como que nunca fue un tipo que fuera agradable para mí. O sea, ni musical ni físicamente, pues. O sea, como que nunca encontré ahí un crush. Ahorita que decías de que te dedicaron ahogado en un bar. Sí es ahogado en un bar, no es Sí. clavado en un Ah, bar. clavado en un bar. Habíamos dicho clavado en un bar, pero es ahogado en un bar, ¿no? ¿Sí? Según yo. Según yo es clavado nomás. Bueno, no importa, maná. Disculpen que no sepamos cuál es el nombre de su canción, pero... Tampoco me inquieta no sabérmela. Eso- Exacto. Exacto. Me lleva a la siguiente pregunta y es: ¿dedicar o no dedicar canciones? Yo, Tania Vega, nunca le dije a alguien, tómate. Ah, bueno, a lo mejor a mi prima. A mi prima sí le dije, toma, te dedico esta canción. Ajá. Es una de Alejandro Sanz, de amiga mía, porque andábamos las dos enamoradas en su Uf. momento. O Ese sea, es un rolón. estábamos enamoradas en ese momento, pues éramos adolescentes, estábamos enamoradas, entonces yo la veía llorar a ella me veía llorar a Ajá. mí, yo fui su paño de lágrimas de ella fue mi paño de lágrimas, nos poníamos borrachas pero éramos borrachas de responsables, porque ella si se ponía borracha ella, mi deber era no ponerme borracha. Ajá. Si yo me ponía borracha, que casi siempre fue la mayor de las veces, ella no se ponía borracha para cuidarme, pero pues llorábamos amargamente nuestros males de amores, y yo me acuerdo que una vez le dije, te dedico esa canción, Ok. y después más adelante ella me dijo, y yo te la dedico a ti. Entonces nuestra canción es esa de amiga mía. Por eso, a una persona como tal, sí lo pensaba, pero nunca le dije, tómate la dedico, porque era muy orgullosa. No, bueno, ok. Pero era una canción que probablemente hoy escuchas y te recuerda a esa persona. Sí. O sea, no era a lo mejor no le decías, te la dedico, pero tú en tu interior se la dedicabas. Ahí bueno, me gustaba mucho, pero uno de los que yo fui muy fan fue Enrique Bunbury, Eres del Silencio. Ah, ok, ajá. Y pues bueno, ya lo he contado en otros episodios, ya no tengo pena, pues dije, ya estoy desvergonzada. Si me escuchas, saludos, porque vas a saber quién eres. Pero pues mi vecinito, el que yo les Ajá. conté en esta parte, en el de culpa, si no lo han visto, véanlo. Y ahí se enterarán del chisme, pero a esta persona, pues era al lado de mí, vivía al lado de mi casa y ambos poníamos la música bien alta. O sea, yo sé que él nunca, o sea, nunca sentí como que él me dedicara algo, pero pues yo sí le ponía esa de la herida, todo lo que da, porque era una canción que como que describía cómo yo me sentía en ese momento. Yo dije que con él nunca hubo como tal una relación, Ajá. más bien fue una relación muy tóxica, y en esa relación tóxica, pues esa canción sentía que me venía, hablaba como de estas dos personas que se lastiman y engañan, no importa. No, ya hasta ahorita se me fue a negros, pero la letra para mí era súper fuerte, porque era así de... Creo que fue algo una letra que tuve tanto y me llevaba tanto a esa relación que ahorita mi cabeza ya la bloqueó. O sea, de verdad, creo que sí fue eso. Pero muchas canciones de Enrique Bunbury, de Héroes del Silencio, me remontan a esa época y a esa relación. Ya. Porque pues era donde yo lloraba esos males de amores y...
Sí, yo creo que sí llegué a dedicar canciones. La neta, ahorita no recuerdo así exactamente cuáles, pero sí llegué a dedicar canciones. Llegaron a dedicar canciones. De hecho, luego me pasa, no sé si te pasa, que escuchas una rola y dices, ay, esta canción me la dedicó fulanito, Sí. ¿no? Y es como, órale, no me acordaba. Y te viene ahí como esos recuerdos, que también me parece algo bien chido como con la música. O sea, Que te traslada. que te traslada a ese momento. Y no es que lo tengas presente, sino de pronto es ¡pum!, ¿no? Es como ese flashazo en el que dices, ¡hey! Un déjà vu, ¿no? Así como, oye, a ver, una canción con la que así que tú la escuchas y la sientas con el alma, así de Mira, güey. por lo regular, a mí todo lo que, la música que me gusta siempre fue muy melancólica, o sea, todo lo que es No, como... pero una rola. Híjole, yo creo que Mónica Naranjo, y eso va a ir por mi primito Mario, que sí, o sea, yo toda la que canto, la verdad sí soy muy intensa, o sea, cuando yo canto una canción la canto con el corazón, pero yo creo que la de Sobreviviré de Mónica Naranjo me encanta y me lleva mucho, como que me reconecta mucho con mi primo y una vez, no, ahí no iba contigo, iba con unas compañeras de trabajo y me acuerdo que estábamos en un lugar que se llama Kinky, que tú lo conoces, y nos fuimos a un karaoke y una de las drags que estaban ahí me dice, yo no canto, señoras y señores, o sea, yo canto con todo el corazón, o sea, sí canto con todo el corazón, pero muy mal. Pero me acuerdo que ese día la drag desde que me vio, no sé, me vio con ojos de que cantaba. Sí, y entonces me dijo, canta una canción. Y yo dije, yo todavía me acuerdo que me subí a ese lugar y dije, yo no canto nada, sobreviviría es para unas voces súper potentes, pero si hago el ridículo es por ti, Mayito, ¿no? Entonces se la dediqué y me puse a cantarla todo mal, o sea, le agradezco a los que me escucharon, no me abucharon, estuvieron conmigo, mis compañeritas sí, una de ellas hasta me decía así como cómo le hiciera para eso, pero creo que fue la única vez que me aventé un ridículo así con micrófono y fue cantarla muy mal, pero con todo el corazón, porque me llega un montón y por justo ese recuerdo de alguien que quieres un montón y que ya no está, Ya. ¿no? Sí, ya. A mí hay una rola que me gusta mucho y la sufro aunque no esté sufriendo. O sea, pero me encanta y es de mis favoritas y cuando quiero así como desestresarme, la pongo. Antes hubo un momento donde sí iba con cierta dedicación, pero ya le quité ese superpoder y ahora, o sea, sigue siendo una ría. Además me encanta porque hay un meme de eso. O sea, es general, porque un chorro de gente la goza igual que yo y es Black de Pearl Jam. O sea, ay, no. Yo amo esa canción. O sea, ¿te acuerdas cuando fuimos al concierto de Pearl Jam y yo me Sí. puse a llorar con esa canción? yo también lloré en el concierto de Pearl Jam. Es que es que Pearl Jam. Sí. Y aparte ese concierto. No te Exacto. pases. O sea, sí me acuerdo. O sea, me llegó al alma, Esa canción me encanta y me encanta que hayan hecho un meme que represente a un montón de personas que Sí, totalmente, somos esa persona totalmente. que la escucha y dice, ay, no sufrí como debía, lo voy a poner otra vez, ¿no? No la lloré a gusto, otra vez. Exacto. O sea, es una rola. O sea, una de las razones por las que fui a ver a Pearl Jam, claro, porque me gusta, pero era porque yo esperaba escuchar esa canción en vivo. O sea, era como, por favor. O sea, en general todo Pearl Jam, wow, Ajá. pero esa canción. Esa era la rola que yo esperaba. O sea, si cantaba notas, sí, chido, va, cool. Pero esa era la rola que yo quería escuchar a Eddie Vedder cantar y desgarrarse así con toda el alma. Y me acuerdo mucho que Simón, que es súper fan de Pearl Jam, como si mal no recuerdo, el concierto que dieron aquí en México era el cierre de su gira. Entonces, Simón, que es muy fan, ya lo dije, checaba como el set list que habían tenido en América Latina y entonces sabía que iba a ir y me dijo, güey, ya vi, no han tocado Black, o sea, hay como bien pocas posibilidades de que la toquen. Y él no compró boletos ese año. Sí, pues ya que fuimos tú y yo nada más, ¿verdad? Ajá. Y yo así de, chale. Dije, "Madre, pues bueno". Y cuando la tocaron, Grita. Sí. cantando, llorando y todo. Y me acuerdo que le mandé un mensaje así de, "Ja, ja, no compraste tu boleto y sí la tocaron". Pero fue un concierto muy mágico, o sea. Ay, ha sido de mis mejores conciertos, la neta.
No, y pues es que creo que tú y yo empezamos a conectar también mucho con la música. Me acuerdo que yo digo que yo tuve como mi época super rock, luego tuve como un tramo un poco complicado y luego cuando como que volví a resurgir con la música y me volví como a reconectar con el mundo exterior, fue cuando te conocí a ti y creo que después de todas las cosas que me aventé, me acuerdo que fue cuando tú me empezabas a invitar a todos estos eventos que tú hacías y de ahí vamos al primer concierto juntas, que es el Radiohead. Sí. Que para mí también fue muy fuerte ir de nuevo a empezar, volver a pisar un concierto después de que me había desconectado del mundo. Y sí es muy, no sé si literal, pero sí era muy literal, me desconecté de muchas cosas que me gustaban por ciertas situaciones y el volver a entrar a ese concierto y volver a revivir esas cosas, yo me acuerdo que lo sentí hasta el tuétano, diría mi mamá. Sí, la neta, yo de los mejores conciertos masivos, voy a hablar de los masivos porque la neta, muchos de mis mejores conciertos han sido en lugares chiquitos. Yo me acuerdo de ti diciendo que una vez que te acuerdas que te metiste a un Vive Latino en Puertazo. De Portazo, a ver a Caifanes, claro. ¿Te acuerdas? Uf. Ese fue un concierto, o sea, es que era el reencuentro de Caifanes. Obviamente yo jamás lo había escuchado en vivo porque era muy morra cuando Caifanes tocaba en bares y en lugares. Yo estaba muy chiquilla. Entonces, a mí no me tocó verlos. Cuando Caifanes se reencuentra, en ese momento justo a mí ya me gustaba un buen Caifanes y además me recordaba justo a Coyote también, o sea, porque a él le gustaba un chingo. Entonces, cuando eso pasó, yo dije, tengo que estar en ese concierto sí o sí. O sea, yo no sé si esta sea la última vez que yo vea a Caifanes, ¿no? No sé si van a hacer gira o no. ¿O sí, porque antes de eso, pues ya tenía un montón que no habían estado juntos. Y además, hasta ese reencuentro todavía no había algo oficial de que fueran a hacer una gira como tal, como Caifanes. Entonces dije, güey, igual ya es one shot y si me lo pierdo, o sea, yo no me puedo perder esto. Y yo estaba dispuesta a pagar mi boleto. Organizadores del Vive Latino fue su culpa, pero entramos de portazo a ese concierto y ha sido uno de mis mejores conciertos masivos. O sea, Latino, para no entrar de Portazo nuevamente, podrían invitarnos. Exacto. O sea, lo que es Caifanes, Pearl Jam, o sea, a mí Pearl Jam me sorprendió muy cañón. Roger Waters. Wow, sí. Y ver a Paul McCartney en el Zócalo. Puta. Eso de Paul McCartney me va a doler siempre porque ya nos conocíamos y yo tuve que viajar de trabajo, ¿te acuerdas? Y yo andaba en Guadalajara. Sí, yo estaba en Guadalajara. No. Ese día. No, o sea, para mí eso, yo dije, güey, estoy viendo a un Beatle. O sea, no puedo creer que estoy aquí viendo a alguien que veo documentales, porque además hay una antología de los Beatles que me encanta y la compré en DVD, donde cuentan toda la historia, ¿no? Y está súper chingona. Y el poder ver a Paul McCartney interpretando también canciones, obviamente canciones del solista, pero canciones de los Beatles, fue como, ¿qué? ¿En verdad estoy viendo eso? A mí me pasó algo similar, pero con Roger, justamente. Con Roger, porque aparte pues, yo te decía que mi papá me lo ponía de chiquita, entonces obviamente en ese momento era Pink Floyd, esta vez Roger. Y para mí fue lo voy a decir, pero es un orgasmo al oído. O sea, era una cosa, es una cosa muy impactante también y que también o sea, para mí es creo que el que más me ha gustado. O sea, Pearl Jam también, pero ese concierto en sí lo amé. No, la verdad es que esos sí son mis tops de conciertos en vivo, masivos, repito, masivos. A mí me impresiona mucho de los Beatles. Sé que hay un chorro de gente a la que no les gusta y está bien chido que no les guste, porque sí tienen razón, sí tienen rolas muy misóginas, de pronto. Ay, está bien cañón cuando algo te encanta muchísimo y de repente escuchas ya cositas que ya no te agradan. Sí. O sea, a mí me pasó un poquito con Smashing Pumpkins porque me encantaba y después escuché unas letras de una canción de Ava Adore, no sé si lo estoy pronunciando bien, y yo la amaba. Después la volví a escuchar y al principio fue así de, ay, ya no. Así como que dije, te voy a dejar aquí esperando, así, ¿no? Porque ya no pude. Sí, no, o sea, la verdad es que yo sí sigo escuchando a los Beatles, no es que los escuché, pero me gustan, pero sobre todo porque
pues me parece una de las primeras bandas que logró lo que ninguna otra había logrado. O sea, sí marcó un precedente para muchos de sus compañeros. O sea, sí fue una banda súper famosa. A mí hay un dato que me parece bien impresionante, que justo yo lo descubrí en la antología, y que también, o sea, y me encanta porque es un poco lo que mencionaba al principio, y es la magia de la música, ¿no? O sea, al final eso es el resultado de la magia de la música. Y es la primera vez que ellos se presentaron en televisión en Estados Unidos, en el show de Ed Sullivan, y que fue en el 64, si no me equivoco. Durante toda la participación que tuvo The Beatles en este show, no se reportó ningún robo ni ningún acto violento en Estados Unidos. Está increíble. O sea, está cabrón. La gente estaba encerrada en su casa viendo a los Beatles. Y que hicieron también sobre la azotea, que también tienen como en una azotea. Sí, pero el de Get Back, pero eso ya fue al final, ¿no? Sí. Pero ese dato me parece, o sea, es impresionante. O sea, ¿a qué grado tenían influencia? Esa influencia y ¿sabes? O sea, el tener la atención de la gente para que durante esos minutos no se reportara ningún robo en Estados Unidos. O sea, está cañón. Y me encanta por eso, porque es la magia de la música y es lo que te hace vibrar, y por eso es que también muchas veces en diferentes países luchan porque se le dé su lugar a todas las manifestaciones artísticas y culturales, porque son las que hacen también que de pronto el tejido social se vaya... Es que eso es lo que es bien triste, sanando. Porque ¿cuánto están invirtiendo, por ejemplo, en México? La inversión para la cultura y para toda esa parte es mínima. Y cada día van quitando más presupuesto. Digo, tú lo sabrás más que yo porque anduviste más en ese tipo de cosas, pero está cañón que no le inviertan algo que es tan importante y, sí. y que nos puede salvar tanto. Está gachísimo. Ya para cerrar y no irnos como yo nada más tengo una duda, una pregunta que te voy a hacer. ¿Qué grupo o cantante que ya no está vivo te hubiera gustado ver? Eso con eso iba a cerrar. Justo te iba a preguntar eso. No, pero justo con eso iba a cerrar. Qué buena pregunta. Digo, hay muchos, pero hay dos en específico que la neta sí me arrepiento porque sí tuve en algún momento la oportunidad y no lo hice. Uno es David Bowie. Totalmente. O sea, sí me duele. O sea, la verdad es que sí me duele. El día que David Bowie murió, yo lloré. No es broma, sí lloré. Es que está cañón. Y todo lo que representa David. Sí. David Bowie es uno y el otro es Gustavo Cerati. Me duele mucho no haber visto a Gustavo Cerati. Tuve 1000 oportunidades, pero ¿sabes qué? Como que yo valoré a Gustavo Cerati y a Soda Stereo mucho tiempo después. Entonces, sí digo, chale, ya no se puede. A mí, yo me voy a ir un poquito más para atrás. Pero a mí me hubiera gustado ver a Joy Division. Ok. I Am Curtis es... O sea, ¿sabes? Ahora lo veo como de otra manera, pero ver sus ojos, o sea, los ojos de I Am Curtis, no, ¿cómo me cautivan? O sea, para mí es así, yo lo veo, para mí es mi hombre, pero así físico, yo lo veía así y yo... Después de ver también un poco, pues también su historia, toda como la depresión, todo lo que estaban como viviendo también ellos y todo lo que pasó, pero es alguien que me encanta, o sea, dije, no hubiera tenido la oportunidad de todos modos, ¿no? Pero me hubiera encantado, o sea, sería algo que diría, y no me importa que cueste lo que cuesta el Corona Capital esta vez, ¿no? Yo lo hubiera pagado porque me hubiera encantado poder verlo en vivo. En vivo. Uh-huh. Es con él, o sea... Chale, sí, entiendo. Y que creo que todavía no pierdo la esperanza, aunque hace poco, bueno, hace unos meses alguien me dijo que podría que no fuera posible, pero Portishead vino vino a un Corona Capital y ese día yo no fui a verlo. Me arrepiento porque no lo fui a ver, no porque no pudiera, sino porque neta se me fue el pets. Pero si hoy tuviera la oportunidad de pagarlo, ahora sí lo haría. Muchos me dijeron, no creo que regrese. Yo no pierdo la esperanza. Si no, puedes ir a otro lugar. Vamos, sí, por supuesto. Sí, o sea, no es así. Yo he dicho que mi deuda a mi adolescente es si
Por supuesto. reúne, yo voy a ir a Es ese que yo a concierto. Justin ya lo estoy viendo un poquito feo después del libro de Britney Spears. Mira, o sea, yo también, pero es algo que le debo a mi adolescente. Para tu yo adolescente. La verdad, yo iría a verlo porque se lo debo a esa Alejandra de 14 años que moría por ir al Pop Odyssey, al ver al Pops Tour, se llamaba, no me acuerdo qué se llamaba, pero bueno, ajá. Y que no pudo ir porque su papá no tenía dinero para pagarle su concierto. Entonces, Se lo debo a mí. Se lo debo. Exactamente. Buen punto, se lo debe. Exactamente. Es un buen punto. Sí, se lo debo. Pero ustedes cuéntanos cómo los ha salvado la música, cuáles han sido sus mejores conciertos, qué banda o cantante que ya no está, se quedaron con ganas y dicen, puta, yo quería ir a ver a fulanito, sultanito, perenganito. Si tienen algún gusto culposo, o más que culposo, que neta sí les dé vergüenza ahora decir, chale, me gustaba fulanito, fulanita, etcétera. Y suscríbanse. Por favor. Suscríbanse, mándenos amor, quiéranos. Pueden encontrar a Tania en sus redes sociales. Como @Tania Vega o Tania Veur, creo que en unas. VEUR. A mí me encuentran como Ale Garcilaso en prácticamente todas las redes sociales. Y pues nos escuchamos dentro de 15 días. Gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos que tengan un bonito día, tarde, noche, madrugada y que les hayamos hecho pasar un rato a gusto. Y si quieren seguir hablando de música, también díganos. Exacto. Adiós. Adiós.